Ya está, ya vamos a empezar. No, porque si no, no vamos a oír. Estamos grabando, estamos listos, Denise, estamos listos, Pablo. Ustedes Denise, dicen. Listos. ya vamos a empezar. Vaya. ¿Ya? Oigo micrófonos abiertos. Puedes nada más poner. Dale, muy bueno. Ahí te pone que ¿cuánto quedó? 65. Dale. Digo que le mande maldito, ¿sale? Ah, vale. Gracias, hermano. Gracias. Ale. Adelante, adelante tú. Adelante. ¿No alcanza a ver? Denise, ¿tú escuchas? ¿Nos escuchas? Yo escucho, pero hay que cerrarlo. No sé qué está pasando, Denise. Vale, ¿te llevaste mi silla? Bueno, Tráeme una, ¿no? creo que Denise tiene buenas. Mira, quiero saludar a todos. Muy buenas tardes. Agradecemos que estén con nosotros. Este fue una práctica organizada por Ciudadanos MX, por Pablo Medina, que está aquí con nosotros, y Denise Mid y su servidor, que somos de todos. En esta ocasión vamos a tener una plática con Irving Gatell, un querido amigo que realmente nos presenta una perspectiva muy interesante, porque ¿qué viene después del coronavirus? ¿Cómo estamos ahorita? Pero ¿qué viene después? Entonces es importante pues saber en dónde estamos parados y empezar a vislumbrar a dónde vamos a llegar y qué oportunidades y qué acciones urgentes tenemos que tomar. Entonces, si quieres, Irving, adelante, te cedo el micrófono, porque podemos empezar. Y sin más, muchas gracias, Irving. No, al contrario, Paco, muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo gracias a todo el grupo de Ciudadanos por México, a Denise, a Paco, a Pepe, a todos los demás que están aquí colaborando. Gracias por la invitación. Es verdaderamente para mí un placer y un honor poder compartir esta charla con ustedes. Bueno, déjenles cuento algo. Yo me llamo Irving Gatell, inicié en 1970 en la Ciudad de México. Es decir, ya estoy arañando los 50 años de edad. Nací justamente un poco después de que Luis Echeverría subió al poder. No tengo recuerdos tan precisos de lo que fue la vida política y la vida económica durante el sexenio de Luis Echeverría, pero sí ya tengo las ideas bastante claras después de lo que fue el sexenio de José López Portillo. Me acuerdo ya perfectamente de cómo empezaba a tomar conciencia de las quejas de mi papá. Mi papá siempre de larga tradición opositora a este sistema político que gobernaba México en ese tiempo, y sobre todo opositor a la forma en la que López Portillo estaba haciendo las cosas. Y obviamente mis primeros grandes recuerdos que tienen que ver con situaciones críticas en México son del sexenio de Miguel de la Madrid. Quienes tengan más o menos mi edad y quienes sean mayores que yo lo podrán recordar perfectamente. Aquellas épocas en las que cada lunes que llegábamos a Urrera o a Gigante, al Sardinero, los supermercados de ese entonces, encontrábamos todos los precios reetiquetados, que utilizaban etiquetas de colores para poder diferenciarse cada semana. Y
nos decían, la etiqueta de esta semana es la roja, o es la verde, o es la azul, y de esa manera podíamos saber cuál era el precio. ¿Por qué? Porque la hiperinflación llegó a tal nivel que todas las semanas, todos los lunes, teníamos precios nuevos. Ni qué contar de lo que fue la devaluación en ese momento, que todavía me recuerdo en tiempos del sexenio de José López Portillo hacia finales, cuando el dólar todavía andaba por los 20, 22 pesos, y de repente ya con Miguel de la Madrid lo dejaron prácticamente en 2,000 pesos para cuando comenzó el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, estamos hablando de una de las etapas críticas más difíciles que hemos vivido como mexicanos. Luego vino la crisis para Cedillo, los famosos errores de diciembre, todo este periodo crítico entre 1994 y 1995. Y luego finalmente la crisis que se detonó a partir de los problemas que tuvieron el sector inmobiliario de los Estados Unidos en la década pasada y ahora esta crisis. Entonces, bueno, ¿a qué viene todo este recuento que estoy haciendo? A que yo como mexicano estoy acostumbrado a que siempre estamos peor. En el casi medio siglo de vida que tengo en este planeta y en este país, no puedo recordar una sola etapa en la que yo pueda decir que el país haya mejorado. Puedo recordar etapas en las que podría decir que a mí me iba mejor, pero esta es una experiencia a nivel individual. Muchos de ustedes tal vez también lo recuerden, pero todos los fenómenos de devaluación, inflación, crisis, carestía, la forma, sobre todo en lo que esto ha afectado a toda esa cantidad de gente que hay en las clases más desfavorecidas y más vulnerables. Verdaderamente los mexicanos somos gente que no entendemos como sociedad, como colectividad completa, lo que significa decir, ahorita estamos mejor. En nuestras buenas épocas, simple y sencillamente, la situación se ha estabilizado. De repente por ahí en el sexenio de Salinas hubo unos 3 años, los que todo se mantuvo parejo, no mejoraba, pero no empeoraba, y ya dábamos gracias por eso. Pero luego, bueno, otra vez empezaban las situaciones críticas y todo volvía a empeorar. Si hacemos un recuento de hace 5 años como estábamos, o de hace 10, siempre la memoria que tenemos los mexicanos es esa. Todo paulatinamente se va poniendo peor. Cada día nos van quitando algo más. Por eso me preocupa profundamente que ya en las noticias, a nivel de análisis político, económico, se dice categóricamente que este periodo crítico al que estamos tratando de enfrentarnos, al que estamos entrando con esta pandemia de coronavirus, este periodo crítico va a ser el peor desde 1932, si nos va bien. En una de esas, y va a ser el peor desde la Revolución Mexicana. Es decir, ¿qué significa esto? Que vamos a entrar en una situación más frágil y todavía peor que la que tuvimos durante el sexenio de Miguel de la Madrid, que fue cuando tuvimos los peores niveles de inflación, los peores niveles de devaluación de la moneda. Es decir, vamos a entrar a una situación que nunca se ha visto gente de mi edad, o incluso gente de la edad de mi mamá, que nació en 1935, una situación sin precedentes. ¿Por qué? Porque se están conjuntando una serie de factores que nos golpean por todos lados y para los cuales lamentablemente no estamos debidamente preparados. El primer factor tiene que ver, por supuesto, con los errores que han cometido los gobiernos anteriores al actual. Es cierto que no dejaron una buena situación. Había un buen control de la macroeconomía, todo lo que tenía que ver fundamentalmente con las políticas del Banco de México, nuestro Banco Central. Eran políticas que se habían aplicado de una manera correcta y ortodoxa y que habían permitido que la inflación se mantuviera en niveles moderados, en niveles controlados, y sobre todo que la cotización del peso en relación al dólar sí requiriera de ajustes paulatinos, pero no fueran ajustes graves, fueran ajustes que se pudieran manejar correctamente o sin mayores problemas dentro de la economía nacional. Pero lamentablemente todo esto no se supo llevar a una condición en la que las desigualdades sociales del país se pudieran resolver por lo menos de una manera significativa o proporcionalmente hablando trascendental, lo cual generó que se incrementara el descontento de la población
y sobre todo que mucha gente que no tenía una particular filiación ideológica o política en la elección de 2018 decidiera darle su voto a un candidato muy cuestionable, Andrés Manuel López Obrador, un candidato que ya desde 6, 12 y prácticamente 18 años atrás venía dando muestras de tener ideas francamente preocupantes. En algunas ocasiones habría incluso exhibido que sus ideas y proyectos eran francamente irresponsables. Y sin embargo, mucha gente decidió darle su voto hartos, hastiados de esta situación que se venía viviendo desde varios sexenios atrás. Cuestiones de violencia, cuestiones de corrupción, etcétera. López Obrador fue un candidato que supo construir un discurso que canalizó el descontento de la gente para conseguir este apoyo, ya fuese el apoyo de sus bases duras, de un grupo que está tal vez entre 13 y 15 millones de votantes que le son incondicionales, pero también otros 15 o 16 millones de votantes que estuvieron dispuestos a apostar por él, pese a la radicalización en la que estaba incurriendo todo el tiempo. Estoy seguro que la mayoría lo hizo pensando en que López Obrador, llegando al poder, se tendría que comportar de una manera controlada, de una manera mesurada, tendría que seguir la guía, los consejos de los especialistas, de los que sí saben de economía, de medicina, etcétera, de todas las áreas que tienen que ver con el gobierno. Lamentablemente no fue así, y esto es lo que viene a convertir la situación de México en una situación todavía más frágil. Si ya era frágil de por sí por los antecedentes, lo que hemos visto en el casi año y medio que llevamos de gestión del actual gobierno ha sido una destrucción sistemática de las instituciones que garantizaban la ruta democrática del país, también una destrucción sistemática de la separación de poderes, de tal manera que sobre todo el poder legislativo, pero ya también en gran medida el poder judicial han quedado sometidos al control del poder ejecutivo, es decir, del presidente. O, en pocas palabras, la concentración del poder en una sola persona. Nuestro presidente, lamentablemente, por sus propias filias emocionales, a veces más que ideológicas, y por sus propias fobias, ahí sí de carácter ideológico, pero sobre conceptos muy abstractos que nunca termina de aterrizar en la práctica, ha venido dándole un giro total, sobre todo a aspectos cruciales de la macroeconomía, y ha puesto a México en un riesgo de empezar a caer en los problemas que durante tantos años habíamos logrado evitar exitosamente. Hoy por hoy, el peso mexicano es una de las monedas más débiles del mundo. Hoy por hoy, la industria petrolera mexicana está a punto de colapsar y lo peor es que otra vez el gobierno está apostando a que sea la industria petrolera la que se convierta en la ruta de la prosperidad del pueblo mexicano, algo que es simple y sencillamente irreal, algo que tal vez hubiera tenido sentido en los años 70 o en los años todavía 80, pero no ahorita, por la evolución de todo el mercado de energéticos en el mundo que están cambiando hacia las energías renovables, hacia las energías limpias, y porque simple y sencillamente el petróleo paulatinamente se está acabando. Todavía hay reservas tranquilamente para todo el siglo, pero ya no es el negocio que era antes. Dentro de 20, 30, 40 o 50 años, Europa, por ejemplo, va a ir sustituyendo todos sus automóviles por autos eléctricos. La ruta que la humanidad y que el mercado, sobre todo, el poderoso e indestructible mercado, está siguiendo es hacia las energías limpias. Entonces, esta perspectiva de amarrar la prosperidad de México a la industria petrolera es irreal, es delirante por sí misma. Y, sin embargo, es la apuesta del actual gobierno justo cuando Pemex está en su peor situación. Apenas en un año, 2019, el año pasado, Pemex tuvo pérdidas por casi 35,000 millones de dólares, un hecho inédito en toda su historia y una situación de la cual no se puede culpar a las administraciones anteriores. Una situación que ha sido resultado única y exclusivamente de la pésima gestión
que Petróleos Mexicanos ha tenido durante 2019 y para acá, y que se debe en gran medida a que a la cabeza de Petróleos Mexicanos está una persona que no tiene idea de cómo funciona el mundo de los energéticos, de cómo funciona la industria petrolera. Pero esa ha sido la característica de la actual administración. Mucha lealtad, pero poca especialización. O como el propio presidente lo hubiera dicho en algún momento de sus discursos, de sus interminables y eternos discursos, que a él le bastaba con un 10% de conocimiento y un 90% de honestidad. Bien, estamos viendo que eso verdaderamente no es suficiente. Entonces, esta ya de por sí era una coyuntura sumamente complicada, sumamente difícil, que probablemente se ha traducido en dos aspectos muy significativos. Uno, que las calificadoras internacionales cada vez están reduciendo más. Todavía antier Fitch nos degradó en cuanto a la deuda soberana del país. Las calificaciones para el gobierno de México se han venido degradando cada vez más al punto de ya estar cerca de caer en lo que se le llama calificación de basura. Así se maneja en el argot de estos medios económicos. Y aquí mucha gente no entiende de qué se trata lo que hacen las calificadoras. Las calificadoras no tienen ninguna afiliación ideológica. Las calificadoras no están para medir si se lucha o no se lucha contra la corrupción, si hay muchos corruptos o hay pocos corruptos. Las calificadoras simple y sencillamente señalan si un país es seguro para invertir. Hay países en los que los niveles de corrupción son terribles y sus poblaciones están sufriendo por ello, pero el gobierno de todas maneras mantiene condiciones legales y condiciones operativas para que la inversión, sobre todo la inversión que viene del extranjero, sea una inversión segura, que el que va a venir a poner su dinero al país sepa que los negocios se van a hacer con reglas claras y que no va a estar exponiendo su propio patrimonio. Bien, esto es lo que ya no está pasando en México. Todos los inversores, tanto nacionales como internacionales, están altamente preocupados por el nivel de desconfianza que hay con el gobierno del país, y por eso las calificadoras simple y sencillamente se limitan a reflejar en sus posicionamientos oficiales esta realidad. Es decir, ellos solamente nos hacen ver lo que se está viviendo en la vida real. Y entonces las calificaciones de México han venido bajando, las calificaciones de Pemex específicamente han venido bajando, las calificaciones de muchas empresas, de las más importantes en México, también han venido bajando. ¿Y eso en qué se ha traducido? En que mucho del capital extranjero que estaba invertido en el país ha huido. Entonces, eso hace que todavía la situación se vuelva más frágil para nosotros. ¿Y más frágil para quiénes? Para la clase trabajadora, para los que siempre están expuestos, para los que son más vulnerables. Entonces, lo sorprendente aquí es que pese a que el gobierno insiste, repite hasta el cansancio su taravilla de que primero los pobres y de que se acabaron los privilegios, la realidad en la calle, la realidad en el día con día, es que la situación en México ha venido empeorando poco a poco y quienes más afectados se ven es la gente que menos tiene. No están adquiriendo ningún privilegio y, por cierto, quienes tienen los grandes capitales en el país tampoco los están perdiendo porque los siguen teniendo. Es decir, son medidas que no han planteado soluciones reales. Solamente han sido estimulantes en el nivel del discurso y sobre todo para la gente que quiere oír eso, pero que en la vida real no se traduce en mejoras concretas en la calidad de vida, sobre todo de los que más la necesitan, la gente que menos tiene. Bien, ese es el panorama complejo, difícil, ese es el panorama en retroceso al que ya nos veníamos enfrentando desde 2019, cuando aparte se desata en el mundo una catástrofe, una tragedia de proporciones que podríamos incluso decirle apocalípticas, porque es un tipo de catástrofe que no aparece a cada rato, que tarda mucho tiempo antes de que vuelva a darse una situación de pandemia, es decir, de una enfermedad nueva, mutación genética, un proceso perfectamente natural que ha ocurrido cualquier cantidad de veces a lo largo de la historia desde la antigüedad y que va a volver a ocurrir en cualquier momento. Una nueva mutación genética a nivel de virus
que entonces genera una nueva enfermedad para la cual el organismo humano no está capacitado. Su sistema inmunológico no tiene las posibilidades de enfrentarla, como enfrenta todas las enfermedades que ya no son conocidas. Entonces, se desatan dos situaciones que hacen que esto se vuelva trágico, catastrófico. Una, la rapidez de los contagios. Dos, la letalidad. Por supuesto, estamos en una época en la que la ciencia médica ha avanzado de tal manera y sobre todo la alimentación ha mejorado, incluso en los estratos más pobres, la alimentación ha mejorado y la ciencia médica ha avanzado de tal manera que los estragos de esta pandemia no están siendo remotamente similares, por ejemplo, a los estragos que tuvo la llamada gripe española entre 1914 y 1918. En aquel entonces hubo una masacre que se costó la vida de más de 50 millones de personas, es decir, casi lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, por una pandemia que fue lentamente extendiéndose por todo el mundo. Esta pandemia es distinta en el sentido de que la velocidad de contagio ha sido mayor. ¿Por qué? Porque hay aviones, porque ahora la gente puede viajar por el planeta con mucha más rapidez y por lo tanto los contagios se extendieron apenas en 3 meses. En 3 o 4 meses hemos logrado lo que la gripe española prácticamente se tardó 3 años en lograr, alcanzar literalmente todo el planeta. Pero entonces estamos viendo a gran velocidad, prácticamente en cámara rápida, cómo se dan los estragos de una pandemia. Sobre todo, en primer lugar, por supuesto, los estragos en la salud. Toda la gente que está enfermando, todos los reportes de la gente que está muriendo, sobre todo las medidas urgentes que están teniendo que aplicar los gobiernos de diferentes países. México ya estamos en esa situación en la que se nos ha pedido que nos recluyamos en una cuarentena forzada, que no sabemos cuándo va a terminar, que no sabemos cómo va a terminar y que ahorita estamos empezando a percibir que tampoco sabemos qué tanto vamos a poder regresar a la vida normal que teníamos, digamos, hasta noviembre del año pasado. No sabemos verdaderamente cuántos de nuestros hábitos van a tener que cambiar. Lo que estamos empezando a ver, eso sí lo sabemos, es el profundo impacto económico que tiene una situación como esta. ¿Por qué? Porque en una pandemia las actividades económicas se colapsan. El hecho de que la población esté obligada a quedarse encerrada en sus casas hace que se cierren fábricas, ya sea temporal o definitivamente, pero entonces se rompe la cadena de producción. Pero también la gente encerrada en sus casas rompe la cadena de consumo. Entonces, no está funcionando la industria turística, no se están haciendo las compras habituales de combustibles. Esto otra vez además está afectando la industria petrolera, ya de por sí en problemas, y ahorita hablo un poquito más de ello, pues ya de por sí en problemas, está afectando a la industria petrolera, a la industria energética. Toda la economía en términos generales está colapsando, se está deteniendo, y aquí va a depender de cada país la capacidad que tenga de inyectarle recursos a sus propias dinámicas económicas una vez que todo esto termine, una vez que se pueda echar a andar otra vez las dinámicas económicas. Por ejemplo, Estados Unidos va a tener que invertir $2 trillones, 2 millones de dólares para reactivar su economía, pero los tiene. El problema, lo terrible, lo doblemente catastrófico para nosotros es que justamente esta crisis de salud que tiene repercusiones económicas brutales nos está llegando en el momento en que más frágiles estábamos y en el momento en que tenemos un gobierno al que antes que importarle la solución de los problemas concretos, le importa guardar su imagen e imponer su narrativa, una narrativa en la que no pasa nada, una narrativa en la que todo va bien, una narrativa en la que todo mexicano está feliz. Es decir, una narrativa desconectada de la situación catastrófica, trágica, dantesca que estamos empezando a ver en lugares como Tijuana, cuyos hospitales ya están desbordados. Es lógico, es una ciudad fronteriza con una gran cantidad de flujo
de estadounidenses y mexicanos que van y vienen y que por lo tanto era de esperarse que allí se incrementaran los contagios de una manera más rápida e intensa que en el resto del país, porque hasta el final de cuentas Tijuana es la extensión de San Diego. Es nada más está dividida por este concepto abstracto que son las fronteras internacionales. Pero entonces, ahí estamos empezando ya a ver una situación fuera de control que se empieza a replicar en otros lugares del país, tal y como nos lo expresan muchas personas espontáneamente en las redes sociales y que pronto va a estar generalizada. ¿Por qué? Porque la situación de por sí es difícil y de esto no tiene la culpa ningún gobierno. Una pandemia, por definición, es una catástrofe, es una calamidad, es difícil. Pero aquí sí tiene la responsabilidad el gobierno actual el no haber estado preparados. No se logró hacer una concientización masiva en la población mexicana de que había que resguardarnos. Es cierto, hay mucha gente que no tiene más alternativa que salir a trabajar, pero había precauciones, había medidas de seguridad que podían tomar, que todas estas personas podían tomar, sobre todo algo tan elemental como el uso de cubrebocas, y sin embargo, en el discurso oficial se ha puesto en tela de juicio la efectividad del cubrebocas como mecanismo de protección ante la pandemia, pese a que toda la evidencia estadística demuestra que los países que fomentaron el uso de cubrebocas, como por ejemplo Corea del Sur, fueron los países más exitosos en el control de la pandemia, en su expansión y sobre todo en su letalidad. Entonces, con un discurso impreciso, ambiguo, en el que generalmente se privilegió la protección de la imagen del gobierno federal y no las instrucciones claras, precisas, aunque fueran duras, aunque fueran incómodas, pero que tenían que ser necesarias, este tipo de discurso lo único que provocó fue que, si de por sí ya había población que no tiene más alternativa que salir a trabajar porque viven al día, además haya población que inconsciente e irresponsablemente ha seguido haciendo actividades recreativas, lúdicas, de esparcimiento y masivas. Por ejemplo, un festival con 70,000 personas metidas en una misma plaza, el Festival Vive Latino, cuando hoy sabemos que en ese momento ya había comenzado la expansión, el contagio masivo. Imagínense, y el gobierno local de esta ciudad permitió que se hiciera este festival. O la situación que pudimos ver en el mercado de la Nueva Viga en estos días de Semana Santa, de multitudes yendo a comprar pescado por esta perspectiva tradicional en cuanto a cómo se debe comer en la Semana Santa, pero abarrotando un mercado cuando ya sabemos que estamos en una fase crítica de los contagios, cuando ya se nos dijo hace un par de días que estamos a punto de entrar a la fase 3, luego de repente otra vez vienen los discursos ambiguos donde parece que sí, parece que no, pero que de todas maneras sabemos que eso es inminente, es inevitable, no se puede detener. Entonces, afortunadamente ha habido un amplio sector, no tengo idea qué porcentaje, no he visto una sola medición que tenga datos precisos, datos confiables, que nos digan qué porcentaje de la población pudo, pero también tuvo la decisión, tomó la decisión de aislarse y encerrarse en cuarentena desde hace ya prácticamente un mes, anticipándose a las iniciativas del gobierno. En realidad, el gobierno federal en este sentido se vio rebasado y ha tenido que ir alcanzando las iniciativas que ha tenido la sociedad civil y que han tenido en algunas ocasiones los gobiernos estatales y municipales. Pero bueno, esto por una parte es una buena noticia, porque significa que hay una sociedad civil dispuesta a tomar acciones de prevención y de contención y que en un momento dado somos la sociedad civil los que podemos obligar al gobierno a que siga nuestros pasos, a que se nos una, a que nos empate. Y bueno, esa es una ruta que hay que continuar. Pero bueno, el asunto en general es que no estábamos preparados para enfrentar esta pandemia, teníamos un sector salud saqueado literalmente por los agresivos e injustificados recortes presupuestales que el gobierno federal puso el año pasado, un sistema de salud que no tenía la capacidad de enfrentar esta crisis, que no la tiene. Se nos dijo, no, desde enero estamos listos para esto. Es falso.
Ahorita estamos viendo, justamente en esta semana que termina, hemos visto escenas a veces incluso absurdas por la forma en la que se están haciendo literalmente compras de pánico. ¿Por qué? Porque obviamente, como la pandemia ya se extendió a muchos países, todo este tipo de material, cubrebocas, batas para médico, etcétera, este tipo de caretas de plástico o cosas más importantes como los ventiladores o los respiradores con los cuales se puede ayudar a salvar la vida de los pacientes que están en condiciones más graves. Estamos hablando de que el gobierno ha intentado hacer compras de pánico de todos estos insumos o recursos tecnológicos y no las termina de hacer porque muchos de estos productos están simple y sencillamente agotados porque todo el mundo los está comprando. Y en esta situación hemos visto situaciones ridículas en las que se han comprado cosas de pésima calidad. Están circulando las imágenes de los cubrebocas y las batas médicas que se deshacen con una facilidad terrible, que son permeables al agua, es decir, que no sirven para lo que se necesita, para cuidar al personal médico que está atendiendo a los pacientes enfermos. Si se nos enferman los médicos, nos quedamos sin gente que atienda a los pacientes. El índice de letalidad se puede disparar hasta niveles demenciales si pasan dos cosas. Una, si los servicios médicos se ven rebasados y ya no pueden atender a la gente. Dos, si los médicos están enfermos y no hay quien atienda a la gente. El sistema de salud mexicano no estaba listo y ahorita estamos empezando a ver apenas lo primero de esta situación que ya está casi fuera de control. Entonces, estamos hablando de que son varios flancos por los cuales la economía mexicana se ha visto terriblemente afectada. El último, el remate, el que faltaba, así parecía mentira, que pudiéramos tener tan mala suerte, una guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia. Una guerra petrolera que hizo que en un momento, en el desencuentro de estas dos naciones, los saudíes decidieran inundar el mercado petrolero. Inundarlo, tienen una capacidad de producción enorme, entonces inundaron el mercado petrolero y tiraron el precio del petróleo. Actualmente se calcula que en todo el mundo hay un excedente de 25 millones de barriles diarios. Bien, se hizo una reunión apenas, obviamente virtual, pero el centro estuvo monitoreada desde Dubái, en donde se reunió la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleos, y la llamada OPEP Plus. Es decir, esta organización, esta especie de sindicato de países productores de petróleo, pero con otros grandes productores de petróleo que no son parte de este grupo, como lo son Estados Unidos, o Rusia, o México incluso. Esta reunión en la que se decidió hacer un recorte de casi 10 millones de barriles diarios, pero lo que los especialistas vienen señalando, el exceso, el excedente era de 25, entonces 10 se quedó muy corto y por esa razón no hubo la reacción esperada. Los precios del petróleo no subieron, al contrario, siguen bajando. Esto de por sí ya era un problema para la economía nacional, especialmente si recordamos que estamos hablando de un gobierno que le está apostando al petróleo para que sea la estrategia que nos saque adelante en materia de economía, que nos lleve de vuelta a la prosperidad. Aquí el problema es que a México le resulta cada vez más caro producir el petróleo. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pozos se están agotando. México tiene otro problema, tiene un petróleo, digamos, feo, ni modos es la verdad, y de repente es un petróleo con altos contenidos de azufre que es muy probable que pronto incluso esté prohibido a nivel internacional hacer combustibles con ese tipo de petróleo, con petróleos que no lleguen a un cierto límite en sus contenidos tóxicos. Entonces, eso es una mala noticia también para México. Y bueno, que aparte Pemex, una industria en crisis, viene sistemáticamente perdiendo su capacidad de producción. Y ya no se diga la de refinación, pero aquí hay otro problema. La refinación es cara y el precio de la gasolina actual, tal como se vende en México, ya no costea el proceso de refinación. Entonces estamos en una situación en la que producir petróleo en algunos pozos nos hace perder dinero, porque el barril es más caro de lo que se vende. Refinar petróleo nos hace perder dinero porque el costo al que se vende el producto ya refinado, el combustible,
no sostiene, no justifica el gasto que se tiene que hacer en la inversión. Tan simple como esto. Imagínate que produces algo que te cuesta 20 pesos producirlo y lo estás vendiendo en 12 pesos. No es negocio. Cada producto que vendas estás perdiendo. Entonces, en ese caso tienes o que subir tus precios. Bueno, en este caso no podemos subir los precios porque van de la mano con el precio del mercado global, o lo que tienes que hacer es bajar tu producción, controlar tu producción. Pero bueno, la apuesta de México ha ido en sentido contrario, intentar lograr que Pemex produzca más petróleo, y en medio de todo esto se viene la guerra de precios entre saudíes y rusos, el intento fallido de la OPEP Plus para levantar el precio del petróleo, y aparte por un rifirrafe que se dio en esta reunión controlada desde Dubái, con una participación muy cuestionable y que en realidad fue pésima por parte de la delegación mexicana. Ahora una agresiva política saudí que está invadiendo el mercado de Pemex en Asia con ofertas que Pemex no puede simplemente competir. Barril de petróleo saudí se ha estado ofertando en $4.20 en las regiones que son clientes de Pemex. Pemex no puede bajar el precio de su barril a $3 para poder competir con esto. Entonces es claro que los saudíes y muy factiblemente la OPEP vayan a tomar este tipo de represalias de bajo nivel, de nada de escándalo, de apenas una nota que aparece por ahí en los periódicos, pero que pueden traducirse en que nos van a tumbar el mercado que teníamos. Asia representa el 27% del mercado de Pemex y estamos en riesgo de perderlo. Entonces son malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias. Malas noticias que se generan por todo lo que está sucediendo en el mundo, desde una pandemia hasta un pleito entre saudíes y rusos, pero también malas noticias por las propias decisiones erráticas, equivocadas que ha tomado el gobierno local. ¿Qué es lo que nos espera para ahora que salgamos de esta especie de confinamiento obligado en el que estamos metidos por causa de la pandemia? Vamos a salir a toparnos con un mundo completamente diferente, con una situación completamente diferente a la que habíamos vivido hasta 2018. Lo primero que nos vamos a topar en México es con una terrible crisis de desempleo. Aparte de que vamos a tener que pasar por todo el proceso de los servicios mexicanos de salud, probablemente saturados y abrumados por la crisis sanitaria, que deje una situación que deje como saldo miles de muertos, es decir, una tragedia humanitaria en el sentido más estricto de la palabra. Vamos a terminar todo esto con una economía colapsada, sin un quinto para reinvertirle, y con probablemente 2 millones de mexicanos desempleados nuevos. Digo, ya hay una tasa de desempleo que estaba más o menos controlada, pero que ahorita se va a salir de control. El gobierno no está tomando medidas adecuadas para esto. El gobierno no está queriendo, todos los economistas del mundo coinciden en que en una situación como esta se tienen que tomar las llamadas medidas contracíclicas, y esto pasa por absorber nuevas deudas por parte del gobierno. Es decir, el gobierno se tiene que endeudar. ¿Para qué? Para invertir ese dinero, pero invertirle en garantizar que la economía siga funcionando. No invertir en un aeropuerto que ninguna aerolínea internacional quiere. No invertir en un tren que no va a hacer negocio, y no invertir en una refinería que no va a estar acabada a finales de este sexenio, sino invertir en las actividades económicas que necesitamos que sigan allí para generar empleos, para conservar empleos. El gobierno intentó tapar el sol con un dedo en este sentido, anunciando que va a otorgar créditos por 25,000 pesos a las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. Los que tengan una empresa o los que hayan manejado o trabajado con los costos de una empresa saben que 25,000 pesos no sirven para absolutamente nada. En el caso de empresas que tienen más de 15 empleados, estamos hablando de empresas pequeñas, pero en caso de empresas que tienen más de 15 empleados, que estén ganando 5,000 pesos al mes, eso apenas serviría para pagar una quincena
de los empleados, ni siquiera serviría para invertir en cuestiones de producción o de control de calidad o ninguno de estos aspectos colaterales, ni siquiera alcanzaría para pagar un poco de impuestos, y tenemos a un gobierno que no quiere dar concesiones, prórrogas, ni siquiera se le están pidiendo condonaciones, sino nada más prórrogas fiscales para que la industria, el comercio puedan mantenerse en pie. Entonces, otra vez estamos ante ese mismo panorama global que he descrito, lo estamos teniendo también en este otro nivel pequeño, es decir, de una gran cantidad de problemas y de crisis que nos están llegando de todos lados y que nosotros estamos agravando por una política errática, equivocada por parte del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene? Por eso todos los analistas serios insisten, señalan, lo que se nos viene es probablemente la peor crisis que hayamos tenido desde la Revolución Mexicana. Seguramente la peor crisis que hayamos tenido desde 1932. En aquella época fue cuando la Gran Depresión en los Estados Unidos también afectó, impactó en México. Estamos hablando de una crisis inevitable, estamos hablando de que si nos va bien, la economía mexicana se va a contraer en un nivel de menos 6.6% este año. Ese es el cálculo promedio que están haciendo ahorita las instituciones financieras, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, para el colapso de la economía mexicana. Terrible, porque apenas hace 3 años estaban hablando de un 0.1% o un 0% de crecimiento. Y ahorita en 3 meses ya cayó a menos 6.6%. Y por experiencia ya sabemos que los cálculos para México, las estimaciones de cómo va a crecer o decrecer la economía en este caso, siempre van bajando. Y apenas estamos en abril. ¿Cuánto nos van a estar calculando de decrecimiento de la economía en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre? ¿De cuánto se va a anunciar que fue el colapso cuando el próximo año, entre enero, febrero, marzo, vengan saliendo las cifras oficiales? Vamos a estar en una situación en que si fue menos 6.6%, vamos a poder decir que nos fue bien. Todo en realidad apunta a indicar que va a ser peor. Entonces, lo que se nos viene es una crisis como no hemos visto probablemente ninguno de los que estamos vivos en este momento, o ninguno de los que estamos escuchando esta charla, de los que estamos conectados aquí. Lo que se nos viene es un gran reto otra vez a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque estamos a la deriva. Estamos gobernados por un grupo que no está interesado en resolver esta situación. Uno por sus delirios personales, otros por una cuestión ideológica atorada en creencias políticas, sociales y económicas trasnochadas del siglo XIX, en donde creen que lo maravilloso es el control estatista. Ahorita es cuando estamos viendo lo terriblemente frágil que es una economía controlada únicamente por el Estado. Me decían hace algún tiempo en Twitter, alguien me contestaba en un tono un tanto burlón y me decía, fíjate, Estados Unidos va a tener que meterle 2 trillones de dólares a su economía para rescatarla. O sea, así de mal le está yendo el capitalismo. Sí, pero los tiene. A diferencia de nosotros, a diferencia de Cuba, a diferencia de Venezuela, que no los tienen. Los países capitalistas están teniendo que hacer ese tremendísimo sacrificio para rescatar su sistema, pero lo están haciendo porque pueden, porque tienen con qué. O sea, ya quisiera yo que en México pudiéramos tener el 10% de eso para invertirlo en reactivar nuestra economía. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque hemos seguido políticas estatistas que el peso de más de 100 años de historia, de contradicciones, de conflictos, de combates, de debates, de controversias entre socialismo y capitalismo han sido contundentes en cuanto a que el capitalismo y las democracias liberales son los sistemas que mejor funcionan. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de corregirse, tienen la capacidad de adaptarse, los otros no. Entonces, en un panorama como este, la situación de México es terriblemente difícil y el Estado no va a ser quien pueda aportarnos las soluciones. Entonces, no tenemos más alternativa que darnos la mano, que unirnos como sociedad civil
aprovechar esta maravilla, este maravilloso invento del capitalismo, que son las redes sociales, para estar en comunicación permanente y coordinarnos de la mejor manera posible para todos los retos que tenemos enfrente. Uno, el reto de salud, poder estar informando, avisando dónde están los focos mayores de contagio, compartiendo con la gente dónde se están dando los mayores problemas para que la mayor cantidad de personas puedan tomar medidas de contención, medidas de aislamiento, que es la mejor medida de prevención en un caso como el que estamos viviendo, pero también para que podamos apoyar en la medida de nuestras posibilidades, mandando cubrebocas, mandando batas, mandando lo que sea necesario. Los lugares en donde toda esta crisis económica está afectando a los más desfavorecidos. ¿Para qué? Para que en la medida de nuestras posibilidades podamos apoyar los negocios o las tiendas que están regalando comida, o incluso organizar grupos de la sociedad civil que estén allí listos para cocinar, para servir, para apoyar, para regalar. No tenemos de otra. Es un momento crítico en el que solamente tenemos de nosotros mismos, que es mucho, que es bastante. No debería llegarse a esta situación. Deberíamos estar contando con todo el apoyo de toda la estructura gubernamental. Pero si hay lugares en donde a nivel federal esto está francamente fallando, también tenemos que estar bien pendientes, bien atentos a los lugares en donde los poderes estatales o municipales, el poder local, esté haciendo cosas correctas, esté haciendo cosas buenas, para que por medio de las redes sociales estemos listos para ayudar, para apoyar. Tenemos obviamente que utilizar toda esta posibilidad de información para estar bien enterados, sobre todo bien pendientes de la narrativa que nos quiera poner el gobierno federal, porque es muy probable que llegue un momento en que nos quieran vender la idea de que todo iba muy bien y todo se derrumbó por culpa de la pandemia, y no es cierto. Esto ya estaba pies para arriba, esto ya estaba de cabeza cuando llegó la pandemia. No hay que dejar de insistir, no hay que dejar de recordarle a la gente y al gobierno que se comportaron irresponsablemente en muchas situaciones. Entonces, necesitamos aprovechar esta herramienta de la comunicación en tiempo real, esa ventaja, ese maravilloso invento también capitalista de los smartphones que te permiten estar comunicado y recibiendo la información en tiempo real. Por favor, revisen las fuentes, cotejen los datos, no se vayan inmediatamente con la primera idea que se les venga o que se les publique. Tómense un momento, tómense un ratito para cotejar si es información verificada o confiable. No porque sea un dato que viene del gobierno es verdad, pero tampoco porque sea un dato que va en contra del gobierno es necesariamente verdad. Hay siempre que conducirnos con cuidado, comportarnos con pies de plomo en esta cuestión de la información, porque esto es lo que nos va a dar la posibilidad de apoyar las cosas correctas, las acciones correctas. Entonces, por favor, esténse lo mejor comunicados posible, lo más dispuestos a colaborar posible. Si no lo hacemos nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, eso es lo que se nos viene a México después de la pandemia. Una gravísima crisis económica, un muy probable intento por parte del gobierno federal de imponernos otra narrativa, una narrativa en la que no pasó gran cosa, una narrativa en la que todo estuvo más o menos bien y en la que ellos hicieron todas las cosas bien, cuando la realidad es que vamos a hacer nosotros, con nuestra propia convicción, nuestro propio amor por México, nuestra propia devoción a nuestra sociedad como mexicanos, los que tenemos las herramientas para salir adelante. Juntos tenemos bastante fuerza. Sería maravilloso que aparte tuviéramos el apoyo de todos los niveles de gobierno. Pero bueno, con lo que tenemos, he ahí nuestro compromiso, el reto que se nos viene después de esta pandemia. Se nos viene la crisis, pero se nos viene también el reto. Entonces hay que estar listos para responder y para aportar soluciones prácticas, soluciones lo más rápidas posibles allí donde el poder político en este país nos ha abandonado. Muchísimas gracias. Pues Irving, realmente es una magnífica perspectiva de todos los factores nacionales e internacionales. Te agradecemos
tu habilidad de ligar y dar mucho más información. Y tengo aquí algunas preguntas que te quisiera pasar, Irving. Y mira, y les pido a los participantes que sean tan amables de enviar más preguntas, ¿verdad? Yo aquí las estoy están felicitándote, estupendo, muchas gracias. Aquí tengo una pregunta quizá técnica y una pregunta política fuerte. Te voy a pasar la pregunta técnica y preguntan, perdón, no recordé bien, no apunté quién la dijo, pero dice, ¿tú piensas que el precio del petróleo se pueda recuperar a los niveles de diciembre de 2019? Y yo agregaría, ¿y en eso en qué nos ayudaría, verdad? Entonces, esa es la primera pregunta, Irving. ¿Qué piensas? Ok, no creo que en lo inmediato se pueda recuperar. O sea, a finales del año pasado estábamos en 50 y tantos dólares el barril de petróleo. O sea, al punto de que el presupuesto en México se hizo en función de un precio del barril de petróleo mexicano de 49 dólares. El problema ahorita, como les mencionaba, es que se calcula que había un excedente de 25 millones de barriles diarios. Ya se recortaron 10, pero entonces estamos hablando de que sigue habiendo un excedente de 15 millones de barriles diarios, más o menos en promedio. Entonces, por esa misma razón, después del arreglo que se acordó en Dubái este fin de semana pasado, el precio no repuntó. Repuntó inicialmente, subió $1 ahí cada barril de petróleo de cada país y luego se vino otra vez para abajo. Entonces, yo no veo en el mediano plazo, por lo menos a lo largo de este año, la posibilidad de que volvamos a recuperar esos niveles de precio del petróleo. Pero como bien lo señalas, Paco, eso no nos ayudaría de mucho, porque en realidad el problema de México no es el precio del petróleo en el exterior. Bueno, ahorita es un problema extra, pero el problema en esencia no es ese. El problema es que Pemex ha perdido su capacidad operativa, está muy retrasado tecnológicamente y está abrumado con la deuda más grande que tiene una empresa petrolera en el mundo. Entonces, estamos hablando de una industria en crisis por todos lados. Crisis que había empezado a resolverse cuando en el sexenio anterior la reforma energética permitió la participación de las industrias privadas en los trabajos que tradicionalmente nada más hacía Pemex. ¿Por qué? Porque entonces son las industrias privadas las que corren los riesgos de inversión, de exploración, de extracción o de comercialización o de transformación del petróleo. Son las industrias particulares las que se la rifan con esto y obviamente pueden ganarle o pueden no. De repente pueden estar haciendo exploración en un lugar y al final de cuentas no se puede extraer el petróleo y se perdió toda esa inversión, pero la perdió una industria particular, no Pemex. Entonces fue un error cancelar estas reformas para que Pemex volviera a absorber todo. Pemex simple y sencillamente no puede, así que es completamente improbable que un aumento significativo en los precios del petróleo, ya no digamos otra vez al nivel de los 50 y tantos, digamos que se quedara en 30, 35 dólares el barril, que sería prácticamente casi el triple de lo que lo estamos teniendo ahorita. Aún así, eso no resuelve los problemas que tenemos en la industria petrolera. Ok. Aquí hay otra pregunta similar, Irving, muy ligada a la parte macroeconómica. Y la pregunta es, ¿cuál es tu perspectiva del precio del dólar? Y, por supuesto, ¿qué efectos va a tener en nuestra economía? Bueno, ok, aquí sí, o sea, debe quedar claro que yo no soy un especialista en control cambiario. Hay gente que tendrá una mejor opinión más sólida y consistente que la mía, porque honestamente no sé. O sea, es decir, es una situación frágil, una situación de fluctuación mundial. Estamos hablando de que la devaluación del peso en estos días no ha sido un problema del peso, ha sido un problema mundial. Es decir, ha sido una devaluación
generalizada en casi todas las monedas del mundo que han perdido poder adquisitivo ante el dólar, que bueno, que sigue siendo el referente obligado. O por supuesto, también se nos devaluó ante el euro, por ejemplo, o ante la libra esterlina. Entonces, aquí el problema es que esto depende de fluctuaciones mundiales. Entonces, hay que entender bien que este no es un problema exclusivo de México, es un problema mundial. Sí es un problema en el sentido de que nos toma con el peso muy debilitado, que esto sí ya obedece a los problemas internos. Pero entonces, si el Banco de México sigue manteniendo políticas responsables, políticas muy duras, muy difíciles, el Banco de México ha tenido que mantener tasas de intereses altísimas y eso nos afecta en otros lados, pero ayuda a que la reserva del Banco de México se mantenga estable y entonces la compra-venta de dólares en México se mantenga estable. Entonces, eso permite controlar la devaluación, toda posible devaluación. Entonces, yo supongo que ya no vamos a bajar de 24, 25 pesos. Veo difícil que con todo este panorama nos podamos recuperar al punto de volverlo a bajar a 22, 21, 20, 18, como llegó a estar en algún momento a finales del año pasado. Pero espero que el Banco de México, vamos, la gente que está controlando el Banco de México lo está haciendo muy bien. Es la fortuna de que todavía sea una institución autónoma que no depende de los caprichos del Poder Ejecutivo. Entonces, confío en que puedan mantener las cosas de tal manera que no nos tengamos que disparar, por ejemplo, a un rango Pues de... yo estoy viendo al Barbón, ¿eh? Entonces, quiero pensar que México va a mantenerse en ese rango y no nos vamos a ir a una situación catastrófica que pudiera ser de 28 30 dólares. Hay un panorama de devaluación puede traer ciertas ventajas, es decir, si la moneda se devalúa, alguien que invierte en dólares, gringos que vienen a intervenir, a invertir en México en dólares, les rinde mucho mejor su inversión porque el dólar cuesta más de lo que cuesta el peso. Es decir, va subiendo su valor en relación al peso. Pero eso no nos sirve de nada si en este momento la confianza de los inversionistas no existe. Entonces, aunque México, el peso fuera un territorio cómodo para los que invierten en dólares, la confianza que ha sido aniquilada sistemáticamente por el gobierno federal no nos ayuda para que eso se retribuya en una ventaja económica. Ahora, sí hay un montón de desventajas que se nos pueden venir por esto. Sobre todo, todos los productos o todas las líneas, las cadenas de comercio o de producción que dependen o en las que están involucradas artículos, materia prima o lo que sea de importación, pues obviamente el precio estando en dólares, comprándose en dólares, se va a incrementar y eso efectivamente nos va a dañar. Por eso las devaluaciones también suelen provocar márgenes de inflación que no son generalizados, porque esto, insisto, solamente afecta a aquellas áreas donde hay componentes importados, involucrados, pero entonces por este lado también puede golpearnos y puede hacer que se incrementen los precios de ciertos productos o de ciertos servicios. Entonces, es una situación frágil, es una situación difícil, pero quiero creer, mi muy personal opinión todavía es optimista en ese sentido, quiero creer que el Banco de México todavía tiene los elementos para controlar el precio del dólar y mantenerlo en este rango de 25 la mayor cantidad de tiempo posible. Por supuesto, habrá que esperar a que termine toda esta cuestión de la reclusión por la pandemia para que salgamos otra vez a la calle a ver cómo está la cosa, cómo está la economía, cómo está el desempleo, cómo están las compras, cómo están las ventas, y entonces tendremos una idea más clara de qué tan frágiles estamos, y bueno, ya veremos si eso provoca más devaluación o una recuperación del peso. Aquí hay una pregunta en este sentido, Irving, que dice que ¿no crees que la falta de divisas que traen que nos envían los migrantes, que es la principal fuente de divisas, y combinado con la situación difícil de la calificación de Pemex, que puede perder su grado de inversión y puede causar una huida de capitales, ya no pueda ser controlada por el Banco de México? La pregunta es aterradora, pero
Sí. ¿Existe la posibilidad? Claro, es una pregunta aterradora, pero no, yo no creo, porque eso no es parte de las funciones del Banco de México. Aquí hay que entender que el Banco de México se dedica específicamente a estas situaciones que tienen que ver con el control del mercado cambiario y con el control de la inflación. Entonces, lo de las reservas de dólares que vienen, claro, eventualmente muchos de estos dólares terminan por llegar al Banco de México, pero no es política del Banco de México cuántas remesas llegan de más o llegan de menos. Efectivamente vamos a tener ese problema. Ahorita estamos hablando de que en Estados Unidos, en el transcurso de estos 2 meses, 3 meses, 22 millones de personas han perdido el trabajo. Eso significa que una gran cantidad de hispanos que están trabajando allá ilegalmente seguramente también han perdido el trabajo y por lo tanto implica que las remesas de este trimestre se van a desplomar. Y eso obviamente va a ser pues un dinero que vamos a extrañar, efectivamente, pero yo no veo la manera, digo, no soy especialista en estos temas, pero no veo la manera en la que el Banco de México pueda controlar o resolver eso. Específicamente lo de las remesas, porque es un dinero que estamos recibiendo desde afuera, voluntariamente por la gente que trabaja en Estados Unidos y manda el dinero para acá, y que si de repente no lo tiene y no lo puede mandar, bueno, se cortó eso, y no habría peor error, creo yo, que el Banco de México empezara a sacar dinero de las reservas para sustituir lo que no llegó de las remesas, porque entonces el Banco de México se estaría desfondando en algo que no es estrictamente su razón de ser. Entonces, aquí la bronca, por ejemplo, en algún momento al inicio del sexenio hubo propuestas de parte de diputados de Morena de que si el Banco de México tiene tanto dinero allí en sus arcas, ¿por qué no se utiliza para el pueblo? ¿Por qué no? Porque el dinero que tiene un banco central no es para eso. Si tocas, te metes con el dinero que tiene un banco central y lo empiezas a utilizar para cosas que son ajenas a sus objetivos originales, a sus objetivos estructurales, teóricos, demostrados a lo largo de décadas y décadas de existencia de bancos centrales, provocas un desfonde en el Banco Central y eso se traduce irremediablemente en una espiral inflacionaria que con mucha facilidad puede convertirse en hiperinflacionaria, como lo que tuvimos en el sexenio de Miguel de la Madrid. Esta situación que les contaba hace rato, que cada lunes llegábamos a ver precios diferentes, algo que desde entonces y hasta la fecha no volvimos a ver. Sí, llegamos a ver aumentos de precios, pero no a esa velocidad ni a esa intensidad. Bien, esta es la situación que pasa cuando el Banco de México pierde el control de lo que está haciendo, pierde el control de sus propios recursos. Entonces, no existe peor error para una economía y eso está demostrado hasta el hartazgo, no por teóricos, sino por la experiencia. Ejemplos de bancos que han perdido el control de su dinero, el de Cuba. Cuando pusieron al Che Guevara como mero mero del Banco Central de Cuba, o sea, porque creyeron que un banco se podía manejar con ideología para beneficio del pueblo, y lo único que comprobaron fue que el Che Guevara no sabía un comino de economía, le dio en la torre al banco, lo dejó desfondado y metió a Cuba en una crisis. Lo que sucedió en Argentina, con todos los gobiernos peronistas, con todos estos gobiernos que han aplicado las hipótesis keynesianas más radicales en las que el Estado tiene que controlar, el Estado tiene que intervenir y que incluso intervenir en el banco. Y eso se ha reflejado sobre todo en la impresión de billete, la impresión de moneda, la impresión de monedas o de billetes o la acuñación de monedas. Todos estos son fenómenos que hacen que un banco central pierda de control su propio dinero, sus propios recursos, y entonces se desata la espiral inflacionaria y a veces el nivel de hiperinflación. Y entonces el gobierno tiene que meter, o cree que tiene que meter, esta otra medida radical que es la de control de precios, decir, no vamos a permitir que los voraces capitalistas suban los precios y el precio tope es este. Bueno, y entonces mandas toda la producción al mercado negro y entonces la situación se pone peor. Porque en el mercado negro, lo estamos viendo en Venezuela, ya no te cobran en bolívares, te cobran en dólares. Lo patético, lo terrible fue, por ejemplo, que Maduro llevó a Venezuela a un nivel tan extremo en esta catástrofe que ahora es ese mercado negro el que mantiene activa la economía, la magra economía venezolana. Entonces, no
no es el Banco Central el que tiene que resolver este tipo de problemas. O sea, ni modo, se nos van a venir abajo las remesas, específicamente este problema, y ahí sí no hay nada que hacerle, salvo que esperar a que la economía en Estados Unidos se reactive, otra vez esta gente se pueda contratar, se pueda emplear y otra vez empiecen a mandar dinero. Pero también, qué triste, ¿no? Que tengamos que estar esperando a que la gente que ha tenido que irse del país nos estén mandando dinero. Yo quiero pensar que algún día vamos a poder ser autosuficientes y ni siquiera va a ser necesario que la gente se vaya. Pues bien, Irving, creo que respondes muy claramente. El Banco de México tiene ciertas capacidades, pero no tiene la capacidad de saber ni controlar cuánto entra de divisas, y mucho menos por la falta de divisas de los migrantes que van a perder su trabajo, o ya lo perdieron. Bueno, son los primeros que lo perdieron, pero también, como dices tú, no tiene la capacidad de una salida de muchos billetes, de muchos dólares, por la pérdida constante de la confianza de los extranjeros y la pérdida de la calificación de la deuda de Pemex, que entonces, por estatutos, los fondos que invierten en bonos se tienen que salir. No pueden estar en un grado young. Entonces, creo que muy bien. Mira, yo tengo dos preguntas que se nos está acabando un poquito el tiempo que teníamos para una hora. Una muy importante, y te voy a pasar las dos, Irving, porque para ver los tiempos, que tú los manejes como tú quieras. La primera pregunta, y creo que es una cosa muy importante, es ¿cuáles serían nuestras sugerencias para reactivar la parte económica, sabiendo que el gobierno no está haciendo su tarea y realmente es difícil? Sabemos que algunos gobernadores están haciendo con sus pocos recursos, pero somos los ciudadanos que nos vamos a tener que echar el trompo en la uña. Y entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Cómo nos podemos unir? Bueno, estamos uniéndonos ahorita con ideas y es una iniciativa que ya estamos haciendo, pero tenemos que pensar cómo nos vamos a echar la mano. Yo preguntaría, si hay 4.200.000 MIPYMES que representan el 73% del empleo en México, pues estos, la mayoría va a desaparecer en los próximos meses o van a tener mucha dificultad para seguir adelante, quizá el 70%. Entonces va a haber una caída de empleo que tú ya muy bien dijiste, puede ser 2, 3 millones. Pero entonces tenemos eso, esa es la parte formal. La parte informal es otro tamaño igual de gentes. Hay más gente trabajando en la formalidad que en la formalidad. Entonces, ahí sí las informales van a quedar solos y quizá en manos de los ciudadanos que podamos apoyarlos. ¿Qué podemos hacer, en tu opinión, para reactivar la economía? Pero creo que la pregunta es para ayudar a aquella gente que realmente se va a quedar sin chamba y sin alimento. Híjole, o sea, mira, ojalá la segunda pregunta, la última pregunta, que es para que no. Dice aquí la pregunta, ¿tú crees que el mandato, la revocación de mandato de AMLO pudiera ser efectiva en 2021? Y yo voy a agregar en el 2022. Entonces, esta es una pregunta casi como para cerrar, porque esta es importantísima, ¿no? Ok, vamos por orden. A ver, mira, ojalá supiera yo qué hacer. Si supiera qué hacer para reactivar la economía, ya habría escrito un libro y probablemente ya me habrían dado el Premio Nobel de Economía. Sí. Es una pregunta de campeonato, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que veo, lo que sí me queda claro es una cosa. Aquí una parte que de repente no entendemos es que el dinero no vale por sí mismo. El billete no tiene valor como tal. Sí, bueno, tiene valor sentimental porque los mexicanos, en México tenemos una industria artística del dinero. O sea, los billetes y las monedas mexicanas son de los mejores impresos o acuñados del mundo. Son obras de arte. Pero bueno, más allá de eso, es un tipo de plástico o níquel que no tiene realmente mucho valor por sí mismo. El dinero es un representante de un valor que existe en el país, que depende de la producción del país, que por lo tanto, si la producción no mejora, el dinero pierde su valor, se devalúa, o por eso hay inflación, o por eso hay escasez, etc. Entonces, un error frecuente que cometemos
es que ante una situación crítica agarramos el dinero y lo escondemos abajo del colchón, en una cuenta de banco, donde quieras, lo guardamos. Por supuesto, no voy a sugerir que seamos ¿No vas a verlo, Diane? pero sí voy a insistir en que es importante que entendamos que para que una actividad económica se reactive, hay que comprar. Yo tengo que trabajar Hay también. que comprar. O sea, justamente lo que necesitamos es que el dinero se empiece a mover. Que el dinero pase de la mano del que lo tiene al que le vende algo, y ese se lo pase al que le vende una, digamos, materia prima, o el producto, o el que le transforma el producto, y que ese lo pasa en salarios empleados, y otra vez empieza la cadena. Entonces, aquí es fundamental que el dinero no se tiene que quedar estacionado. Por eso siempre se ha insistido que es importante que los bancos centrales, siempre es mejor que los bancos centrales mantengan las tasas de interés bajas, o sea, por ejemplo, en un nivel de 1% o de 2% al año. ¿Por qué? Porque entonces no es negocio para mí dejar mi dinero en el banco, gano muy poco por intereses. Me resulta más conveniente invertirlo, iniciar un negocio, activar la economía. Mientras que cuando las tasas de interés son muy altas, que es un problema que tiene México ahorita, entonces sí me conviene, oye, si tengo 100 millones de pesos, pues con el 7% que está ahorita al año, lo meto y me deja una buena lana, ¿no? 700,000 pesos al año, o 7 millones de pesos al año, algo así. O sea, me deja un muy buen billete, 7 millones de pesos al año, entonces no me tengo que preocupar por invertirlo en un negocio, arriesgarlo en un negocio. Lo meto al banco y cobro. Es decir, no hay incentivo para invertir y generar empleos. Entonces, lo que aquí tenemos que entender es que necesitamos que la economía se mueva. Entonces, por favor, en la medida de las posibilidades de cada quien, produzcan. Si van a producir cubrebocas, produzcanlos, véndanlos. En la medida de las posibilidades de cada quien, cómprenlos. O sea, por ejemplo, ahorita que esta cuestión es importante para nuestra propia protección, participen en estas cadenas que hacen que industrias caseras se mantengan activas, se mantengan dando empleo. Si ustedes ven que el de la recaudería les ofrece el servicio a domicilio para llevarles las frutas, el mandado, etcétera, cómprenlo ahí. O sea, participen en todas estas dinámicas que mantengan el dinero moviéndose. Hasta donde entiendo, hasta donde veo, esa es la mejor manera de garantizar que la economía se mantenga activa, por lo menos en un nivel pequeño, pero que es indispensable que lo tengamos. Si en el miedo, en el pánico, empezamos a esconder nuestro dinero y a guardarlo, bueno, aparte de que nosotros mismos nos estamos restringiendo en cuanto a lo que adquirimos, que de repente puede ser necesario, sobre todo este tipo de productos de protección, también estamos terminando de cortar, estamos terminando de rematar las dinámicas económicas. Entonces ahora, más allá de eso, híjole, ¿qué se puede hacer? Pues ahí ya nada más me queda apelar a una palabra que nos encanta, pero que los mexicanos sabemos usar muy bien: ayudarnos. ¿De qué manera, en qué medida? Eso ya es algo que cada situación nos lo dirá. Alguna vez me lo dijo un amigo español que se vino cuando España estaba en sus situaciones más críticas. Allá les llamaban desahuciados, o sea, gente que corrían de sus casas porque se las quitaba el banco por hipotecas y todo eso. Este amigo me dijo, llegando a México me quedé impresionado de ustedes. Dice, o sea, no me tardé en darme cuenta que en realidad ustedes están en una crisis peor que la de nosotros. Dice, pero hay una diferencia, ustedes se ayudan. Si un mexicano se queda sin trabajo y al rato ya está vendiendo ahí con su catálogo zapatos o cremas o cosas, y sus amigos le compran, sus conocidos le compran, la gente del trabajo le compra. Dice, los españoles nos corren del trabajo y nos sacan de nuestra casa y nos sentamos en la banqueta a dejarnos morir. Dice, me impresionó la manera en la que ustedes se ayudan. Entonces, ahí va a estar la principal posibilidad de salvarnos nosotros a nosotros mismos, pero bueno, siempre recordando esto. Hay que administrar bien el dinero, hay que irnos con pies de plomo en este proceso, pero por favor, en la medida de lo posible, no dejen de producir lo que puedan producir
Y si ustedes ven que alguien está produciendo algo que les es útil, no dejen de comprar. Así Muy es bueno. como nos ayudamos unos a otros. Bien, Ese es- ¿cuál era la otra pregunta? La de... Ahorita te la paso y te quiero hacer un comentario ahí, Irving. Sí, Creo que ese tema que tocas lo tenemos aquí donde vivimos, en la colonia, en el municipio, donde hay mucha gente que podemos ayudar. Yo he llamado esto adopta un hermano. No quiere decir que lo vas a mantener, pero sí vas a darte cuenta que hay una señora que vendía revistas, una señora que vendía elotes, un señor que era un cuida-cuida, y esas personas que están a tu alrededor no van a tener que comer. Esas personas, si nos ayudamos dentro de las posibilidades y consumir en las tienditas pequeñas en vez de las grandes tiendas, todo eso, realmente el efecto multiplicador es enorme. Adoptar un hermano o hermana, como le llaman. La última pregunta, que es la pregunta pues de los 64 mil millones de euros devaluados, ahí te va. Dice que si tú crees que el mandato o revocación de mandato de AMLO sea posible 2021, 2024, danos tu perspectiva ahí. Aparte, sabemos que la gran maña de AMLO en un terrible momento fue sacar ese tema, pero yo creo que hay muchas personas que estamos pensando y se podrá ir ese señor. Bueno, ¿Qué a piensas? ver, una cosa es definitiva, no puede hacerse en 2021. O Claro. sea, va en contra de ya cuestiones que se elevaron a nivel constitucional en su momento, cuando se creó la figura de revocación de mandato. Entonces, por constitución, no se puede celebrar al mismo tiempo que las elecciones federales. Y eso, pues lo chistoso del caso es que haya sido Fernández Noroña el que vino a recordárselo a López Obrador, ¿no? O sea, hay una fuerte oposición en el Congreso por parte de muchos, incluso, a que esto se haga en 2021. Entonces, por ley, no se puede. Pero segunda, seamos honestos, López Obrador no puso esta figura de la revocación de mandato para realmente dejarnos decidir si se va o se queda. Lo hizo para tener un pretexto para seguir en campaña, porque ese es el único lugar, esa es su verdadera zona de confort, el único lugar donde se siente seguro. No sabe gobernar, no tiene idea de lo que es gobernar, por eso se sigue comportando como candidato. Todas las mañaneras son actos de campaña. Y bueno, la figura de la revocación de mandato le daba un pretexto para otra vez estar en campaña. Y ahorita lo quiere hacer en 2021 para que su figura de alguna manera le dé impulso a los candidatos del López Obradorismo que van a estar ahí intentando mantener la mayoría en el Congreso. Entonces, si López Obrador llegara a perder la consulta de revocación de mandato, simple y sencillamente va a desconocer el resultado y se va a quedar. O sea, ni sueñen con que va a hacer caso con eso. Entonces, esta cuestión de la revocación de mandato, mi muy personal modo de ver es que se trata básicamente de una farsa y no es algo a lo que realmente se le pueda apostar, salvo si queremos hacer una demostración contundente del rechazo que la sociedad ya tiene contra la forma en la que está llevando a cabo su política, las decisiones que está tomando, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, lo importante no es tanto demostrarle eso a él. Lo está viendo todos los días en las encuestas. Ya su popularidad va en picada. Ahorita ya andaba por el 46. Entonces, y la impopularidad ya lo rebasó. Entonces, estamos hablando de que en todo caso, para efectos electorales, lo importante es impedir que en 2021 el López Obradorismo vuelva a tener la mayoría en los congresos. Eso sería lo importante. Lo de la revocación de mandato queda completamente en segundo término porque, bueno, claro, ya le aclararon que es inconstitucional y ustedes creen que le importa. Claro que no. O sea, va a convocar a la consulta seguramente y si la pierde va a decir, no hay problema porque era inconstitucional. Entonces no cuenta. Se va a salir por alguna tangente para no hacerle caso, pese a que yo creo que la gente fuera a votar en esa consulta de revocación de mandato, ya a cómo van las cosas, estoy prácticamente seguro que la perdería. Pero bueno, yo no le doy esperanzas a ese recurso. O sea, yo creo que es nada más parte del circo que le gusta armar y que tenemos que concentrarnos en las elecciones al Congreso en 2021. Perfecto. Pues Irving, hay preguntas.
preguntas a las personas y vamos, los amigos que están participando, y vamos a poner esta plática. Sí, la estamos grabando, vamos a ponerla en algún lugar. Pablo, no sé si quieras, y Denise, pues primero agradecerte, Irving, realmente una plática muy, muy interesante, muy completa. Yo me quedo con una de tus frases, nos podemos ayudar unos a los otros. Esa es la mayor receta y parece que es pequeña y si nosotros nuestro dinero lo ponemos a circular, si podemos, ayudándonos entre los otros y no parando, esa va a ser y no caer en el yo me quiero defender solo, yo quiero aislarme, eso no va a funcionar nunca. No, nunca ha funcionado. ¿Verdad? Y es un ejemplo de la comunidad mexicana, española, judía, que son ejemplares de poder decir, nos ayudamos cuando hace falta. Y no nos va a quedar de más, ¿verdad? Pablo, estás por ahí de Ciudadanos de MX, quisiera agregar algo. Yo realmente quiero agradecer a Irving, una magnífica plática. Vamos a estar programando este tipo de pláticas con personas que tengan realmente la capacidad de análisis, la capacidad de dar conceptos y sobre todo de recomendar. Y Denise, no sé si ya puedes hablar. Yo aquí estoy, Paco. Aquí estoy y agradecerle desde luego a Irving la estupenda exposición. Me parece que te vas a complicar la vida porque te vamos a invitar muchas otras veces a que nos ilustres. Aquí estoy con todo gusto. Y agradecer a todos los que estuvieron con nosotros. Prometemos que la siguiente vez lo ampliamos a 100 porque creo que quedó muchísima gente con ganas de oírte. Pues sí, pero bueno, lo bueno es que se grabó y lo vamos a poder subir a redes sociales. Sí, estupendo. Y de verdad que muchas gracias, Irving. Paco, te dejo el uso de la voz. Gracias, Irving. Gracias a ti. Perdona más y agradezco a nombre de Ciudadanos MX el que nos hayas aceptado la invitación. Gracias. Un placer, verdaderamente un honor poder colaborar y pues de esta manera poner también mi granito de arena. Gracias. Mira, aquí está Denise. Vamos a hacer un audio, va a ser a través de mi teléfono y te va a preguntar algo. Ballenas también. No me escucha. Bueno, pregúntale tú si gana Joe Biden, ¿cuál es su presión? ¿Sí me escuchó, Francisco? Sí, también creo que te lo escucha. Sí. A ver, le escuché muy cortado, mejor repítemelo. Una pregunta reiterada que puso. Ok, ahí la paso. Mira, nos dice Denise que hay una pregunta reiterada en el grupo, tiene razón. ¿Hay alguna... ¿Qué impacto podría tener que Joe Biden y su compañera, que no ha sido seleccionada, ganara las elecciones? ¿Nos podría ayudar a México ese escenario? Biden ganando la elección en Estados Unidos, no. Los analistas internacionales coinciden en que justamente por las diferencias fuertes de fondo que hay entre republicanos y demócratas y sobre todo por la especie de simpatía muy bizarra de la que habría largo tema que hablar entre Trump y López Obrador, lo más seguro es que Joe Biden fuera mucho más duro con México de lo que ha sido Trump. Que entonces los analistas internacionales coinciden en que si nos vamos a limitar a ver eso de nuestras conveniencias, para nosotros sería bastante catastrófico que ganara Biden. Muy bien. Bueno, pues ahí está la respuesta. Hay muchas otras preguntas. Vamos a seguir con estas pláticas. Pues vamos a cortar aquí porque ya no queremos abusar del tiempo. Gracias a Pablo Medina de Ciudadanos MX por tu apoyo y tuvimos una casa llena y realmente para la próxima vez vamos a ampliar el foro para poder hacerlo a través de Zoom. Y Denise, pues estuvimos aquí contigo, aunque falló la técnica y aquí yo entré de bateador emergente. A todos con México, gracias. Muchas gracias. Pablo, vamos a trabajar Paco, todos con Denise, México. Mil gracias por la invitación. Aquí estamos cuando gusten, con todo gusto, ya saben. Un abrazo. Buenas tardes a todos. Déjame terminar con esta frase que habíamos mencionado, que de hecho estoy tomándola de la tradición ancestral judía,
Y la frase en el Talmud dice, si solamente hago cosas para mí mismo, ¿qué mérito tengo? Pero si no las hago yo, entonces ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Parafraseándolo y adaptándolo a nuestra realidad, si solamente hacemos cosas para nosotros mismos, no hay mérito. Pero si no las hacemos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Gracias. Bravo. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Seguimos en contacto y Gracias, nos Irving. comunicamos. Gracias. Hasta Vamos a luego. cerrar la sesión. Hasta luego. Gracias a todos. Buena tarde.